Soy el doctor Héctor Eduardo Velázquez Hernández. Soy especialista en medicina de rehabilitación y medicina regenerativa. El día de hoy hablaremos sobre la anatomía del sistema urinario, que está comprendido por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Empezaremos hablando sobre los riñones. Los riñones son órganos pares que están en forma de frijol, ubicados en el cuadrante abdominal superior derecho e izquierdo. Son de color marrón rojizo, tienen un largo de 10 a 12 centímetros, ancho de 5 a 7 centímetros y un grosor de 2 a 3 centímetros. Nos ayudan a regular la cantidad de agua, de sales y desechos del metabolismo de las proteínas. Son órganos retroperitoneales, quiere decir que únicamente la cara anterior de los riñones está en contacto con el peritoneo. Contienen el hilio renal, que son o es por donde entran y salen ciertas estructuras, que va a entrar arterias y nervios, van a salir venas y estructuras que van a drenar la orina. Presenta dos caras, dos bordes y dos polos. Una cara anterior que está dirigida hacia la parte anterior de la pared abdominal. Tenemos una cara posterior que se va a unir o va a estar en contacto con la cara posterior de la pared abdominal. Estas caras están divididos por dos bordes, que sería el medial, que es cóncavo, y en donde se encuentra nuestro hilio renal, y el lateral, que es convexo. Presenta dos polos, uno superior y uno inferior. El superior está ligeramente más orientado hacia la línea medial que el inferior. Los riñones, ya dijimos, están ubicados en los cuadrantes abdominales superior, izquierdo y derecho, respectivamente. El riñón derecho tiene una característica que está ligeramente más abajo, aproximadamente 2 centímetros, y es más pequeño. Esto porque se encuentra en el lado donde tenemos el hígado. Se localizan entre la apófisis transversa de T12 hasta la apófisis transversa de L3. Están a nivel de la 11ª y 12ª costilla. El hilio del riñón está a nivel de L2, perdón. Estos riñones o los riñones ambos llegan a descender entre 2 a 3 centímetros cuando realizamos una respiración profunda. Vamos a hablar las relaciones anatómicas de cada uno de los riñones. Tienen diferentes relaciones anatómicas ya que encontramos diferentes órganos en nuestra cavidad abdominal dependiendo de cada lado. Empecemos con el riñón derecho en su cara anterior. La cara anterior va a tener contacto o va a tener relación con la glándula suprarrenal derecha, obviamente, es del lado derecho, con el lóbulo hepático derecho, con la porción descendente del duodeno, como lo podemos observar en la imagen. Tendríamos la flexura cólica derecha que se forma con el colon ascendente, la flexura y continúa con colon transverso. Y como también podemos ver en la imagen, con el peritoneo del yeyuno, que sería esta parte. En la cara posterior de nuestro riñón derecho encontramos la arteria subcostal, relacionado también con la 11ª y 12ª costilla, con el nervio subcostal, hilio hipogástrico e hilo inguinal, que estos van a salir a partir de T12 y hasta L2. Tienen relación también con algunas fibras del diafragma y tienen 3 bandas longitudinales que van a corresponder al psoas mayor, el más medial, continuamos con el cuadrado lumbar y al final el transverso del abdomen. Nuestro riñón izquierdo tiene diferentes relaciones, ya lo comentamos, en el abdomen tenemos diferentes partes dependiendo de qué lado estemos observando, estemos analizando. La primera relación y la que coincidiría sería con la glándula suprarrenal, pero en este caso del lado izquierdo. Va a tener relación con el peritoneo del estómago y vaso. Aquí podemos ver la parte del píloro y tendremos la curvatura mayor de nuestro estómago hacia arriba y el vaso estaría ubicado hacia la punta o hacia donde termina la cola de nuestro páncreas, y aquí tendríamos nuestro vaso. Obviamente está relacionado, como ya lo acabamos de mencionar, con el páncreas, la flexura cólica izquierda, que se formaría ahora por el colon transverso, flexura cólica izquierda, y el colon descendente, que también es otra estructura que va a estar en relación. Y por último, coincidiendo también del lado derecho,
con este peritoneo que podemos ver aquí del yeyuno. En su cara posterior tiene exactamente las mismas relaciones que el riñón derecho. ¿Por qué? Porque aquí sí son órganos pares o partes pares. Tenemos la arteria subcostal, ahora en el lado izquierdo, 11ª y 12ª costillas, obviamente del lado izquierdo. Los nervios subcostal, hilo hipogástrico e ilioinguinal. Y las mismas tres bandas, ahora izquierdas, que sería de medial a lateral, psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. Dentro de las partes de los riñones tenemos la cápsula renal. Es una lámina lisa, transparente, que nos va a ayudar a mantener la forma, a fijar y a proteger los riñones. Dentro del parénquima encontramos la corteza. Esta es la parte externa, la podemos ver aquí señalada, de color rojizo. Está porque pintada o porque se ve de color rojizo, porque tiene el 90% del flujo que entra a los riñones. Por aquí ingresan o salen las columnas de Bertin o columnas renales, formados por los corpúsculos. Vamos a ver una imagen para poder definir esto. Los corpúsculos, que serían las partes contorneadas, es lo que nos va a dar la parte o lo que va a estar ubicado en la corteza renal, en esta parte, y tenemos aquí nuestra columna que va a ingresar la arteria y por donde va a salir la vena. Regresemos. La médula está compuesta por pirámides y papilas renales. La pirámide son estos pedacitos o estas como bolitas rosas que vemos aquí, en donde el vértice, bueno, en forma de pirámide, el vértice está hacia la parte medial del riñón, hacia la parte central, y la base está hacia la parte externa. Junto al vértice o la parte de la punta de nuestras pirámides están justamente ahí nuestras papilas renales, y por aquí va a empezar a fluir la orina que se está produciendo para empezar a ser colectada hacia los cálices menores. Veamos nuevamente esto y ahora entenderíamos la esquematización de nuestras pirámides, siendo como muchas líneas. Podemos ver, son líneas, líneas, líneas. ¿Por qué? Porque la parte de las pirámides tenemos estos tubos rectos que están uno después del otro, y en la parte de la corteza tendríamos las partes contorneadas o las partes circulares. Entonces por eso tenemos este aspecto, y aquí es donde se está haciendo esta producción de orina que nos va a drenar hacia la papila y hacia nuestros cálices. Aquí entonces podemos observar que en cada riñón tenemos entre 8 y 18 pirámides. Vamos a mencionar nuevamente: la base está dirigida hacia la corteza y en la papila está dirigida hacia el centro, en donde se va a unir el vértice hacia la papila, que se va a unir con los cálices menores. Cada papila va a drenar en un cálice menor y unimos 2 o 3 cálices menores para formar un cáliz mayor, y también formamos 2 o 3 cálices mayores para que drenen en nuestra pelvis renal. Y a partir de aquí va a ser llevada hacia los uréteres, que sería la siguiente estructura en estudiar en el trayecto que presentaría la orina para ser desechada. Podemos observar aquí también algo importante. Tenemos los órganos que van a entrar a nuestro hilo renal, o las estructuras que van a entrar y que van a salir. De anterior hacia posterior vamos a encontrarnos primero la vena renal, continuamos con la arteria renal, y más posterior nuestro pelvis renal. ¿Vale? Ok. El seno renal. El seno renal es una cavidad que va a coincidir con el ilio. Está compuesto por tejido adiposo y nos va a ayudar a contener y a mantener estas ramificaciones de los vasos nervios de la pelvis y de los cálices mayores. Sobre la arteria renal, la irrigación de nuestro riñón, que se va a dar principal en el comienzo por nuestra arteria renal. La arteria renal va a entrar por nuestro ilio y se va a dividir en segmentarias o terminales que van a ir hacia cada parte del riñón, siendo la anterosuperior, anteroinferior, inferior, posterior y apical. Estas arterias segmentarias o terminales van a continuar su trayecto hacia las columnas para convertirse en arterias interlobulares. Van a continuar hacia la pirámide por la parte de la columna, la parte lateral o medial, como lo puedan ver o como lo quieran ver, y van a girar hacia la base, y con este giro que hacen se convierten en arterias arqueadas o arcuatas. A partir de aquí van a ingresar hacia cada túbulo
para formar las arterias interlobulares. Y a partir de aquí ya obviamente estructuras microscópicas mucho más pequeñas van a continuar como arteriolas aferentes, que van a ingresar a las arteriolas glomerulares, arteriolas eferentes, y continúan como capilares, capilares peritubulares, que van a rodear todos nuestros túbulos colectores y se van a transformar en venas interlobulares. Salen de esta parte hacia la pirámide, la base de la pirámide, como venas arcuatas, se continúan como venas interlobulares y van a unirse todas para formar la vena renal. Algo importante que recalcar aquí es que nuestra arteria renal izquierda es más corta y nuestra vena renal derecha es más corta. Vamos a ver un esquema por qué sucede esto. Dijimos que aquí lo podemos observar. Nuestra vena renal derecha es más corta porque va a desembocar directamente en la vena cava inferior. La observamos aquí. Entonces el trayecto es más pequeño. La vena renal izquierda tiene un trayecto más largo porque va a pasar a través o bueno por encima de la arteria aortoabdominal y se va a unir a la vena cava inferior. Al contrario, la arteria renal izquierda es más corta porque sale directamente de la aorta del riñón y es más larga la derecha. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por encima de la vena cava inferior. ¿Vale? Entonces esa es la razón de que la vena derecha sea más corta y la arteria izquierda sea más corta. Ok, continuamos por la inervación. De manera somática o sensitiva está inervada por segmentos medulares torácicos T10 a T11. De manera simpática por los nervios esplánicos torácico inferior, que llega al ganglio renal, en el plexo renal, y va a ingresar por el ilio. Y en el nervio, la parte parasimpática por el nervio vago, ¿vale? Que va a descender hasta el ilio. Continuamos hablando sobre la siguiente estructura. Ya dijimos, la orina se va a producir a partir, aquí vemos los túbulos renales, las partes circulares están en la parte de la médula, lo podemos observar muy bien en este esquema, y las partes largas o tubulares más no contorneadas están en las pirámides, ¿vale? La pirámide que tiene su base hacia la corteza y su punta o su apex hacia las papilas y hacia los cálices menores. Entonces la orina va a ser producida y va a ser desechada hacia nuestros cálices menores, que cada dos o tres cálices menores van a drenar en un cáliz mayor y dos o tres cálices mayores van a drenar en nuestra pelvis renal para poder continuar y llevar la orina por los uréteres. Y esto se va a dar por parte de movimientos peristálticos. Los uréteres, son conductos musculares entre 25 a 30 centímetros. Tienen una forma de S, que es una forma de S muy alargada, y se van a unir al peritoneo parietal y se convierten en órganos retroperitoneales. Presentan tres estrechamientos. El primero es en la unión de la pelvis renal. El otro estrechamiento es al cruzar la abertura de la pelvis. Y el último es cuando pasan a través de la vejiga para poder entrar en ella y dejar la orina, obviamente, en la vejiga. El trayecto va a cambiar un poco entre el lado derecho y el lado izquierdo, sobre todo en su parte abdominal. En la parte pélvica ambos van a entrar a nivel de la pelvis menor, en la abertura de la pelvis menor, sería en esta parte. Van a perforar la pared y van a pasar posterior a la pared, posterior externa de la vejiga, que va a ser por donde van a ingresar a la misma. En la parte abdominal ambos van a abandonar los riñones y van a pasar posteriores a los vasos, bien lo comentábamos. Primero, de anterior a posterior, vamos a encontrar la vena, continuará la arteria y después nuestra pelvis renal, que es donde se van a unir y se va a estrechar, o va a ser el primer estrechamiento de los uréteres. Van a descender el derecho posterior al duodeno. Recordemos que nuestra relación de nuestro riñón derecho en su cara anterior, vamos a tener aquí al duodeno en su parte ascendente. Entonces va a pasar por detrás del mismo. Va a pasar también posterior a los vasos mesentéricos superiores
y van a pasar ambos, bueno, tanto el derecho como el izquierdo, anterior a la bifurcación de las arterias ilíacas. Tenemos nuestra arteria ilíaca externa y nuestra arteria ilíaca interna. El riñón izquierdo va a pasar lateral, igual a los vasos mesentéricos inferiores, ya los podemos ver acá, igual va a pasar anterior a la bifurcación de las arterias ilíacas. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de la irrigación. En este mismo esquema podemos observar que depende de la porción, es la arteria que nos va a irrigar a los uréteres. En la parte más proximal encontramos que la arteria renal, vemos aquí nuestra arteria y nuestra vena renal, van a dar raíces para que se pueda irrigar y se pueda hacer drenado los uréteres en su porción proximal, a partir que es un gran trayecto. En la parte media tenemos las arterias ováricas o testiculares y van a dar su irrigación y van a drenar a la parte del segmento medio de los uréteres. Y en la parte inferior, ya cuando van a unirse en la pared postero externa de nuestra vejiga, va a estar dada por las arterias vesical superior e inferior y drenadas por las venas del mismo nombre. Están inervados por el plexo nervioso renal y los nervios esplánicos pélvicos. Por último, casi por último, vamos a hablar de la vejiga. La vejiga es una víscera hueca, muscular y elástica que tiene forma de pera. Está ubicada en el piso pélvico y sirve para el depósito temporal de la orina. Va a soportar entre 400 a 600 mililitros. Está posterior a las sínfisis del pubis y el cuello. Aquí podemos ver la parte del cuello está fija por los ligamentos laterales y el arco tendinoso de la fascia pélvica. Cuando está llena de orina puede llegar hasta la pelvis mayor. En el esquema podemos observar que este es un órgano hueco que es muscular. El principal músculo de la vejiga es el músculo detrusor que está en toda la pared de la misma y nos va a ayudar a rodear estos orificios ureterales para que al momento de que se contraiga los cierre y evite que el flujo de la orina sea de manera retrógrada hacia los uréteres. Tenemos este trígono o triángulo de la vejiga que está compuesto por los dos orificios de los uréteres, izquierdo y derecho, respectivamente, y el de salida de la uretra. Entonces, al momento de vaciarse y contraerse, cierra estos dos, pero mantiene permeable el de la uretra. Podemos observar lo que acabamos de decir. Nuestra vejiga se encuentra justamente posterior a la sínfisis del pubis. Entonces, la vejiga va a tener tres partes: un fondo, que es hacia la parte posterior, el cuerpo, que es la parte principal, y un vértice que está anterior superior. El vértice va a tener este ligamento umbilical medio o uraco que nos va a ayudar a fijar y a mantener relativamente en su lugar a la vejiga, auxiliado por la parte del cuello que está hacia acá, hacia la parte inferior, en nuestro piso pélvico, cerca del piso pélvico. Ok, bueno, como habíamos dicho también, si está vacía, se encuentra en nuestra pelvis menor, pero si se encontrara o se empieza a llenar hasta su máxima capacidad, podría llegar incluso hasta nivel del ombligo. Bueno, aquí lo vamos a mencionar. La vejiga va a variar en tamaño, en forma, en posición y en relaciones según su contenido, ya sea está vacía o si está llena. Cuando está vacía en un adulto se encuentra en la pelvis menor, posterior a la pubis, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestra vejiga ubicada en la pelvis menor, justamente detrás a nuestra sínfisis del pubis. En niños pequeños la vejiga está un poco más arriba, está ubicada en el abdomen. En adultos o en niños, cuando está llena, dijimos, puede ascender hasta el nivel del ombligo. ¿Sale? Aquí vemos que no está a su máxima capacidad, ya que prácticamente está ubicada al mismo nivel, ligeramente por encima de la sínfisis del pubis. Nuestra vejiga va a estar irrigada por las arterias vesicales superiores e inferiores, posteriores y anteriores, o también llamadas vaginales. Entonces, aquí encontramos a nuestra vejiga, que tiene su ligamento uraco que va hacia la parte umbilical, y tenemos acá la parte del vértice de la base, ¿sale? Del cuello. Entonces aquí vamos a encontrar nuestras arterias vesicales: arteria vesical superior, arteria vesical inferior,
tenemos las arterias posteriores que se van a dividir, salen un poco más abajo hacia atrás, y las anteriores. Está drenado por plexo venoso prostático o vaginal y la vena preureteral y retroureteral. Está inervado tiene una inervación parasimpática motora del detrusor e inhibidoras en el esfínter interno. Tenemos estas fibras simpáticas y parasimpáticas que vienen desde la parte del nervio, aquí vienen desde el nervio pudendo, S2, S4, y la parte del plexo sacro esplánico y del plexo vesical, exactamente. Van a dar la inervación simpática y parasimpática, que son los que nos van a ayudar al vaciado del mismo. Ahora sí, por último, vamos a hablar sobre la última parte que nos queda, que sería la uretra, el orificio de salida de nuestra vejiga. Vamos a hablar respectivamente en cada sexo, porque tenemos diferencias anatómicas. La uretra masculina, podemos observar, es un tubo muscular que puede medir entre 18 a 22 centímetros. La función principal es la salida de la orina y del semen. En hombres se va a dividir en 4. La preprostática, que tiene un tamaño entre 0.5 a 1.5 centímetros. ¿Esto por qué sucede? Bueno, la preprostática está justo por detrás de la próstata. Podemos observar que la próstata está pegada al cuello de nuestra vejiga. Entonces, lo que queda dentro de los muros o de la pared de la vejiga es nuestra uretra preprostática. Entonces, ¿por qué cambia de tamaño? Porque va a depender del contenido de nuestra vejiga. Si está vacía, va a ser una pared más gruesa. Si se empieza a llenar, esto empieza a disminuir, y entonces el tamaño es menor. La siguiente parte, una de las más importantes, es la prostática. Mide alrededor de entre 3 a 4 centímetros. En ella, como función, nos va a evitar una eyaculación retrógrada. Va a cerrar esta parte posterior, la parte posterior, para que la eyaculación no llegue a vejiga, sino que pueda ser expulsada. Va a presentar la cresta uretral, podemos ver es esto, y tiene senos prostáticos acá al lado de la cresta. Son muchos senos prostáticos, por el cual van a ser drenados las diferentes sustancias para componer el semen. Y tenemos un conducto eyaculador, que también es parte de donde van a llegar estos diferentes contenidos. Continuamos con la porción intermedia o membranosa. Este tiene un tamaño entre 1 a 1.5 centímetros. Esta porción está justo entre el final de la próstata y el inicio de del cuerpo esponjoso. Esta parte, digamos, está ligeramente libre, no tiene alguna estructura que la rodea, pero justo detrás de ellos encontramos a nuestras glándulas vulvoretrales, que van a tener su conducto, pero este va a ingresar hasta la siguiente parte, a la parte esponjosa o peniana, que esta mide un promedio de 15 centímetros. Ok, vamos a ver, dijimos que es esta parte, la parte membranosa, en donde por detrás están nuestras glándulas vulvoretral. Continuamos con la parte esponjosa o peniana de 15 centímetros, que podemos observar tiene una doble curvatura cuando el pene está flácido. Tiene primera curvatura y la segunda. Cuando está erecto, pues solo tiene una. Está irrigada por la arteria vesical inferior, la arteria rectal media y la arteria dorsal del pene, drenada por venas uretrales, dorsales del pene y pudendas. Muy bien, entonces las diferencias, esas son las características de nuestra uretra masculina. Y por último vamos a hablar sobre la uretra femenina. Esta es una uretra relativamente más sencilla, ya que es más corta, tiene solo 4 centímetros de longitud y va a surgir igual del orificio uretral interno. Lo mismo sería como correspondiente a la parte preprostática, que está en la parte de las paredes de la vejiga. Está inferior a la sínfisis del pubis, pero es anterior al orificio vaginal, en medio de los labios menores. Está rodeada de glándulas parauretrales y está irrigada por la arteria pudenda interna y vaginal.
drenada por vena pudenda interna y vaginal. A grandes rasgos, esto es lo más importante de nuestro sistema urinario, que hablamos de todos sus componentes: el riñón, uréteres, vejiga y uretra. Muchas gracias.